A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez de dónde sale todo? ¿Esos pensamientos profundos, esos miedos que a veces no tienen ningún sentido? ¿O esa chispa de creatividad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en Los dragones del Edén de Carl Sagan para buscar respuestas. Vamos a explorar juntos ese viaje alucinante que es la evolución de la inteligencia humana. Para que nos hagamos una idea de lo pequeños que somos en la escala del tiempo, Sagan se inventó una metáfora genial, el calendario cósmico. A ver, imaginemos que toda la historia del universo la metemos en un solo año. El Big Bang sería el 1 de enero. ¿Y la humanidad? Bueno, el sistema solar se forma por ahí en septiembre. Los primeros humanos no aparecemos hasta las 10:30 de la noche del 31 de diciembre. Da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que toda nuestra historia pasa en los últimos segundos antes de las campanadas. Y es que, si nos fijamos en el último segundo de ese año, es una locura. Casi toda la civilización, todo lo que llamamos historia, ocurre justo ahí. Sagan lo dice de una forma muy gráfica. Nuestra formidable expansión de la ciencia y la tecnología es el ruido del corcho de champán al empezar el año nuevo. O sea que acabamos de llegar, literalmente. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si somos unos recién llegados al universo, ¿cómo es posible esta explosión de inteligencia? ¿Qué pasó en ese parpadeo cósmico para que tengamos la mente que tenemos hoy? Bueno, pues para empezar a buscar respuestas, Sagan nos dice que miremos a la clave de todo, al ingrediente secreto de la vida, la información. Porque la evolución no va solo de tener garras más afiladas o dientes más grandes, no. Va de cómo la vida ha aprendido a guardar y a usar información. Y cómo ha pasado de algo tan básico como el código genético a la increíble complejidad de un cerebro. Y la pieza más pequeña de este puzzle, la unidad básica de toda esa información, es lo que llamamos un bit. Es lo más simple que podamos imaginar, un sí o un no, un 0 o un 1. Pues resulta que todo, cada rasgo nuestro, cada pensamiento, se puede descomponer en estas piezas tan básicas. La vida, entonces, tiene como dos grandes bibliotecas para guardar todos estos bits. Por un lado está la genética, el ADN. Es una biblioteca enorme, densísima, pero es súper lenta para actualizarse. Los cambios tardan generaciones. Y por otro lado está el cerebro. Esta es la biblioteca rápida, la que nos permite aprender y adaptarnos a una velocidad de vértigo. Es la diferencia entre esperar milenios para que algo cambie o aprenderlo en una tarde. Pero ojo, que la biblioteca genética no es ninguna tontería, ¿eh? La cantidad de información que hay en un solo cromosoma humano es una barbaridad. Hablamos de 20.000 millones de bits. Para que nos hagamos una idea, esto es como la información que hay en millones de libros. Una enciclopedia entera con las instrucciones para construir un ser humano. Entonces, ¿cómo evolucionó esta máquina de aprender tan alucinante? La idea que propone Sagan, la del cerebro trino, es fascinante. Lo que dice es que la evolución no tiró los diseños antiguos, sino que construyó encima. Es como una ciudad, ¿sabes?, que tiene ruinas romanas en los cimientos y encima han levantado edificios medievales, y sobre eso rascacielos modernos. Pues vamos a excavar un poco en esas capas del cerebro. Este proceso se dio en 3 grandes fases. Abajo del todo, en la base, está nuestro legado más antiguo, el complejo reptiliano. Luego, encima, la gran novedad de los mamíferos, el sistema límbico. Y ya coronándolo todo, la capa más nueva y más grande, el neocórtex. Vamos a la primera capa, el complejo R. Este es el núcleo duro de nuestro cerebro, una herencia directa de los reptiles. De aquí salen los instintos más primarios, la agresión, el defender tu territorio, los rituales de poder. Cuando vemos a algunos primates con sus demostraciones de quién manda, lo que estamos viendo es esta parte tan antigua en pleno funcionamiento. Es básicamente nuestro dragón interior. Vale, encima de ese núcleo reptiliano, la evolución puso el sistema límbico. Y con él llegó algo que lo cambió todo, las emociones. Como dice Sagan, el amor, al parecer, es una invención de los mamíferos. Todo eso, el cariño, el cuidar de las crías, el ayudar a los demás, todo nace aquí. Y es una diferencia brutal con nuestros antepasados de sangre fría. Y por fin llegamos a la capa de arriba, al neocórtex. Aquí es donde se produce el verdadero boom, el salto más bestia en el tamaño del cerebro. Esta capa enorme es la casa de la razón, del lenguaje, del pensamiento abstracto. En fin, es la parte que nos hace, humanos. Pero lo curioso es que esta capa tan increíble no es una solamente. Son 2. El neocórtex está dividido en 2 hemisferios, y es como si cada uno tuviera su propia personalidad, su propia forma de ver el mundo. El izquierdo es el analítico, el lógico. Va paso a paso, de forma secuencial, como un ordenador digital. Es el que se encarga del lenguaje, de la razón. El derecho, en cambio, es el artista. Es el intuitivo, el que ve el cuadro completo, el que reconoce patrones. Es la cuna de la creatividad. Funciona más como un ordenador analógico.
Y esta chispa creativa del hemisferio derecho no es exclusiva nuestra, ¿eh? Sagan cuenta unos ejemplos alucinantes de chimpancés que, usando lenguaje de signos, se inventaron conceptos nuevos. Una llamó a un pato pájaro de agua. Otro dijo que un rábano era comida que duele y hace llorar. Es pura poesía, es una mente conectando ideas de una forma totalmente nueva. Entonces, ¿cuál es mejor, el lógico o el artista? Pues Sagan lo tiene claro, ninguno por sí solo. El pensamiento crítico sin una pizca de intuición se queda seco, es estéril. Y el pensamiento puramente intuitivo, sin que la lógica le ponga un poco de orden, puede llevarnos a ideas muy equivocadas. La magia de verdad, la genialidad humana, aparece cuando estas dos mentes consiguen trabajar juntas. Pero a ver, mientras los dos hemisferios están ahí debatiendo, ¿qué pasa con las capas más antiguas, las que están debajo? Porque siguen ahí, ¿eh? El legado reptiliano y el mamífero no se han ido a ninguna parte. Y lo que sugiere Sagan es que sobre todo cuando dormimos, cuando la lógica del neocórtex baja la guardia, es cuando nuestros dragones interiores se despiertan. Shakespeare ya lo pilló de alguna manera. No te interpongas entre el dragón y su furia. Y es que esos impulsos primarios, esos dragones que llevamos dentro, siguen siendo potentísimos. Y es en los sueños, precisamente, donde se suelen soltar las cadenas de la razón y campan a sus anchas. Pensemos un momento en los sueños más típicos. Soñar que nos caemos, pues es una herencia de cuando vivíamos en los árboles. Que nos persiguen, es el eco de ese miedo ancestral a los depredadores. La frustración, el sexo, la agresividad, todo eso es el lenguaje de nuestro cerebro más antiguo, del complejo R y del sistema límbico, sacando a la luz miedos e impulsos evolutivos que están grabados a fuego. Vale, ¿y qué hacemos con todo este lío? ¿Cómo conseguimos que el lógico, el artista y el dragón que llevamos dentro se pongan de acuerdo? Pues para Sagan, la clave es a la vez simbólica y muy real. El camino hacia el futuro, dice, pasa por el cuerpo calloso, ese puente de nervios que conecta los dos hemisferios. La clave está en integrar la intuición y la lógica. Solo así podremos avanzar. Y con esto llegamos a la idea final de Sagan que hoy es más importante que nunca. Entender todo nuestro mundo interior, los rituales del reptil, las emociones del mamífero y la mente doble del neocórtex no es un capricho, no es un lujo. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, un mundo que hemos creado con esa misma mente, es una pura necesidad para sobrevivir. Y la pregunta que nos deja flotando en el aire es, si seremos capaces de dominar a nuestros dragones interiores antes de que sean ellos los que nos dominen a nosotros.